Todos, mi nombre es Melissa Ramírez y junto a mis compañeras Maristol Belinato y Antonella Barbarino vamos a hablarles sobre una de las técnicas de grupo, que estas son las buenas preguntas. Como sabemos, el niño es un sujeto en vías de constitución, ¿sí? Es por eso que nosotros los docentes participamos mucho en eso. Somos nosotros, los docentes, los que vamos a llevarlo al éxito o al fracaso, como diría Paulo Freire. Con este video queremos hacer una mini hipótesis o un desarrollo, si lo quieras llamar, de por qué para nosotros las buenas preguntas es muy importante utilizarlas en el aula. En base a esto nos basamos en los textos de Sanjurjo Rodríguez, Anijovic y un video de Mirina Furman, que es muy importante que lo vean porque está muy bueno. Los dejo con Marisol. Volver a pensar la clase según los autores Sanjurjo y Rodríguez. Supone situarnos en lo que Burbules utiliza como metáfora del juego, para referirse al diálogo, en este sentido a la situación de clase. Como en un juego, en la organización y desarrollo de la clase, el docente es riguroso en cuanto al conocimiento de los principios y reglas que rigen el mismo. Puede planificar con antelación algunas jugadas, pero las movidas de la clase se van definiendo en función de lo que acontece, de las respuestas de los otros jugadores. La riqueza de la clase dependerá de las combinaciones de movidas que logra hacer el docente, articulando método-contenido a favor de la comprensión del alumno o alumna. Volver a pensar la clase es recuperar el concepto de formas básicas de enseñar, aquello conocido como circunloquio didáctico, que significa habilidad de decir y volver a decir lo mismo de maneras diferentes, con el fin de asegurar mayor comprensibilidad en los alumnos y alumnas. Recuperemos aquellas formas básicas, la narración, la explicación, el diálogo y el interrogatorio didáctico, el ejemplo, la analogía, la metáfora, los ejercicios y las situaciones problemáticas. El docente en el juego de la clase. Diversos recursos, estrategias didácticas, actividades, formas básicas de comunicación, de transmisión de los contenidos. Todo se va entrelazando durante la clase a partir de una experiencia conformada por conocimientos teóricos y saberes prácticos. Ahora voy a tomar algo de lo que dijo mi compañera, que son las formas de comunicación, ¿sí? Sanjurjo expresa que entendemos por diálogo una conversación entre dos o más personas que expresan sus ideas o sentimientos en busca de un entendimiento mutuo. Es por eso que el diálogo pedagógico que queremos lograr es aquel que ayuda a pensar, a crear oportunidades, a descubrir, a explorar. Pero para ello se necesita el interés, la autocrítica, el respeto, la confianza, la tolerancia, la paciencia y la actitud de escucha, ¿sí? Pero para ir desarrollando más lo que queremos decir con estas buenas preguntas, lo va a desarrollar Antonella. ¿Alguna vez nos detuvimos a pensar en el uso que hacemos de las preguntas en el aula? Anijovic y Mora nos invita a pensar y repensar este asunto en el texto Las buenas preguntas. Formular preguntas es una práctica habitual de los docentes, pero además tenemos que aprender a realizar una reflexión acerca de ellas. Cuando los docentes preguntamos, lo hacemos con diferentes intenciones. Despertar el interés de los alumnos, verificar si realmente comprendieron y principalmente promover a la reflexión. Pero enunciando nuestras preguntas de modo tal que nuestros alumnos logren lo que nos proponemos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Entendieron? Generalmente la intención de esta pregunta es ver la comprensión, verificar la comprensión del alumno. Si entendió o si no entendió. Generalmente
esta pregunta cierra el diálogo, ya que ningún alumno interviene y esta ausencia, este silencio, esta ausencia de respuesta es interpretada como que el alumno, como falta de interés del alumno o falta de esfuerzo. Ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones que pueden servir como referencias para elaborar preguntas y o evaluarlas antes, durante y después de formularlas. De acuerdo con el nivel de pensamiento que intentan estimular, tenemos las preguntas sencillas, las preguntas de comprensión, las preguntas de orden cognitivo superior y las preguntas metacognitivas. Las preguntas sencillas requieren de respuestas simples y breves. Son necesarios en un determinado momento de la enseñanza y del aprendizaje, pero no generan un espacio al diálogo. Estas preguntas son siempre preguntas cerradas. Ejemplos de estas preguntas sencillas son: ¿hiciste la tarea? ¿Leíste el cuento? Las preguntas de comprensión proponen estimular el procesamiento de las informaciones. A través de su formulación, tratamos de indagar con cierto grado de profundidad. El alumno necesita pensar, relacionar los datos, clasificarlos, compararlos para elaborar sus respuestas. Y un ejemplo de esta sería: ¿qué diferencias y semejantes encontrás entre los personajes del cuento? Las preguntas de orden cognitivo superior son las que demandan respuestas que exigen interpretar, predecir, evaluar críticamente. Ejemplo, a partir del cuento que leyeron, ¿qué piensan de lo que hizo Juan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué hubieras hecho vos? Las preguntas metacognitivas se proponen ayudar a los alumnos a reflexionar sobre su modo de aprender y de pensar. Demandan que los estudiantes analicen cómo interpretan y resuelven sus tareas, qué dificultades encuentran en el proceso de resolución, qué fortalezas reconocen en el recorrido de lo que están aprendiendo, qué ayudas necesitan. Un ejemplo de este sería: ¿qué aprendí del cuento hoy? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me va a servir? ¿Qué dificultades encontré? De acuerdo al grado de libertad y variedad de respuestas que permiten, preguntas de aplicación de pensamiento convergente que se dirigen a una única respuesta y, de acuerdo a su forma, cerradas o abiertas. Cuando son cerradas, sirven para verificar un acuerdo o como recursos retóricos en el devenir de una conversación. Cuando son abiertas, son las que atribuyen a que los alumnos aprendan a pensar. ¿Cómo hacemos para que las escuelas enseñen a pensar? Melina Furman tiene unas propuestas muy concretas para enseñarnos y enseñar a los futuros docentes a enseñar en las aulas a pensar. Ella cuenta que le encanta ir caminando por las escuelas y mirar en los pizarrones, y que siempre hay preguntas fácticas. Estas preguntas fácticas son preguntas que se responden con una definición, con un dato, con un hecho. La busco en un libro, la copio aunque no la haya entendido y aunque me la olvide mañana. Y no está mal trabajar con estas preguntas fácticas, pero lo que ella dice que lo que está mal es que estas sean las únicas preguntas que hay. Tanto en las escuelas como en las formaciones docentes siempre hay estas preguntas fácticas. Y lo grave de esto es que los alumnos aprenden años y años, van aprendiendo a repetir como un loro, a estudiar y después olvidarlo. ¿Y cómo hacemos para cambiar esto? Ella dice que
hay que cambiar las preguntas fácticas en preguntas para pensar. Pone como ejemplo un ejemplo de estas preguntas fácticas. Y dice, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Y todos los alumnos repiten, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y después plantea una pregunta de cómo sería para pensar, contando que estaba cocinando pan en su casa y se dio cuenta que le faltaba levadura. Entonces va hasta el súper a comprar y de repente una señora le dice, cuídala mucho a esa levadura, que no se te vaya a morir. Mirá que esa levadura es un ser vivo. Mientras se iba a su casa, ella se quedó pensando en si la señora tiene razón. ¿Cómo podría averiguar si la levadura es un ser vivo o no? Ya los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No sirve más. No alcanza para responder esta pregunta. Ahora hay que pensar. Entonces con la maestra le buscan la vuelta para ver si la levadura cumple. ¿La levadura se reproduce? ¿Tiene células? ¿La puedo matar si es un ser vivo? Puedo averiguar. La pregunta ya no es un callejón sin salida, sino la puerta de entrada para aprender. Lo más lindo de estas preguntas para pensar es que no solo aprenden conceptos, ideas, sino capacidades de razonamientos que lo van a acompañar toda su vida. Aprenden a debatir, aprenden a resolver problemas juntos con otros, aprenden a pensar. Esta idea no es nueva en educación y estamos muy lejos de que que sea una realidad en todas las escuelas, pero es posible. Requiere esfuerzo, requiere estrategias, pero llenemos nuestras aulas de preguntas para pensar. Tenemos en nuestras manos un gran deber. Bueno, para finalizar este trabajo, como conclusión, con mis compañeras creemos que es un deber enseñar a los chicos a reencontrarse con el sentido y el disfrute de su aprendizaje. Quizás no se trata de que los alumnos hagan muchas preguntas, sino que puedan aprender a hacerse buenas preguntas. También ofrecerles herramientas que los hagan capaces de cuestionarse el mundo cambiante en el que viven, y también recursos para encontrar respuestas que sean argumentadas y que los ayuden a mejorar su vida. La clase es volver a reflexionar, tomar de cada una de ellas lo mejor. Como diríamos habitualmente, sacarle la mayor cantidad de jugo posible. Y así poder aprender de eso que obtenemos en cada clase. Como conclusión, yo quiero destacar una frase de Melina Furman que dice: los chicos aprenden que aprender es una actividad desapasionada, algo que hacemos para los otros y no para nosotros mismos. Yo creo que tiene razón, lo he vivido personalmente en la secundaria, donde yo tenía una pregunta y la respuesta estaba en el texto, así tal cual, no necesitaba buscarla, no necesitaba leer el texto, no necesitaba comprenderlo. Con esa respuesta ya estaba. Nunca lo aprendí, nunca se me preguntó en una prueba. Hoy lo veo con mi sobrino, que el día de hoy él le enseñan algo, lo estudia para esa prueba, al otro día vos le preguntás y se olvidó. ¿Sí? No es la idea. La idea es que ellos puedan buscar ideas, que puedan explorar, que con estas preguntas, sí, obviamente se necesitan preguntas cerradas, pero hay veces que se puede incluir preguntas abiertas, donde los inviten a ellos a pensar y donde los inviten a ellos a buscar otras respuestas, a investigar. Creo que sería lo más interesante para el aula.